Hijo, que sería vocabulario exclusivo de hombre. Solo hombre puede usar y solo con hombre se puede usar, ¿verdad? Y después teníamos vocabulario femenino. Este vocabulario femenino, yo le dije que teníamos tres que teníamos que aprender. Shemembu. Membu puede ser mi hijo o hija. Yo le había dicho que no especifica género para una mujer. Yo digo Shemembu y yo puedo estar usando tanto teniendo hijo o teniendo hija. Es como aceptar que sí parí y tengo, ¿sí? Cuando voy a especificar va a ser She Membu cuña. ¿Se acuerdan que cuña es mujer? Y ahí va a ser hija. Mi hijo, She Membu Cuipae. ¿Se acuerdan que Cuipae es hombre? ¿Sí? Acá va a ser mi hija, voy a poner She, que sería mi hija. Y acá va a ser mi hijo. ¿Está? Entonces, estos son esos tres vocabularios exclusivos de mujer que se usa bastante y que más adelante, cuando demos patología y síntomas, le vamos a estar agregando a ese y ya vamos a tener una frase entera como mi hijo tiene fiebre, mi hija tiene tos, mi hija tiene chiflido en el pecho, mi hijo tiene dolor de garganta. Entonces, también vamos a desarrollar la capacidad de poder preguntar, ¿tu hijo tiene fiebre, señora? Entonces, vocabulario masculino ya dimos, señora ya dimos, vocabulario, solamente nos estaría faltando conocer los síntomas en guaraní y ya vamos creando una frase entera. Sabemos ya que pa es pregunta, entonces agregar pa donde corresponde y nos vamos practicando. ¿Está? Entonces, les invito a que vayan estudiando sus vocabularios. Si ustedes, esto que yo les estoy indicando, que les estoy hablando ahora, que ya vi, si ustedes estudian la segunda parcial, prácticamente ya van a estudiar poquito, que van a hacer vocabularios nuevos. Porque esto que yo les estoy mencionando ahora, si no aprenden para la primera parcial, van a tener la obligación de aprender para la segunda porque van a volver a usar. Y si en la segunda tienen dificultad, en el examen final van a tener la misma dificultad porque son vocabularios que vamos a usar ahora como prácticamente vocabulario, pero luego lo vamos a utilizar ya en frase y más adelante, si es necesario, vamos a utilizar en diálogo, ¿verdad? Entonces, estos son vocabularios, no son conceptos. Conceptos se puede entender, comprender y es un poco más fácil. Pero cuando se trata de vocabulario, entonces no hay de otra que ir fijando, ir memorizando, ¿verdad? Eso les va a ayudar a poder desarrollar la capacidad que necesitamos, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿ustedes entienden mi forma de enseñarles? ¿No hay problema con eso? ¿No? Bueno, si no hay problema en eso, entonces queda la responsabilidad de ir practicando o por lo menos memorizar los vocabularios y aquí en clase, como ustedes ya se dan cuenta, siempre estamos practicando y vamos a seguir practicando las pronunciaciones. Entonces, todo lo que yo les mencioné, ¿le parece familiar? Son contenidos que ya vimos. Prácticamente le hice un repaso de forma oral para que ustedes vayan mirando su contenido a ver si tienen, fue lo que desarrollamos hasta la clase anterior. Hoy le vamos a agregar un poquito más, vamos a desarrollar la clase adjetivos demostrativo de presencia
presencia. O también se le llama indicativo de presencia, también se le llama. Y muchas veces necesitamos a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, ahí podemos observar para mencionar este, esta, ese, esa, aquel o aquella, ¿verdad? Entonces, como decir, esta señora tiene hipertensión, para indicar, así para que algún compañero pueda ayudarte, para que se le pueda medir la presión para ver si está muy alto para poder atender de urgencia, ¿verdad? O decir, aquel joven tiene mucha fiebre. Entonces, esto es indicativo de presencia. Vamos a agregarle señora, señor, joven o señorita, y más adelante le podemos agregar patología o síntoma, y va a ser de mucha utilidad. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí hay seis son, ¿verdad? 2, 5. Hay 6 son 6 indicativos de presencia, pero 3 es lo que nosotros vamos a usar en frase. 3. ¿Y cuáles son los que vamos a usar? Acá les voy a anotar. Co, pe, amo. Co sería este o esta, ¿verdad? P sería ese, esa. Amo sería aquel o aquella. ¿Vieron? También tenemos a, que puede ser estos o estas también. Con a, que puede ser estos o estas también. Umi, que puede ser esos o esas también, que serían plural, ¿verdad? Ahí tenemos estos o estas, tenemos a y tenemos o a. Generalmente a se usa con sustantivo nasal, o a se usa con sustantivo oral, dependiendo de la fonética, ¿sí? Y como les mencioné, vamos nosotros a clasificar estos 3. Quiero que fijen, esto que yo anoté en la pizarra, esto, ¿sí? Entonces, acá les voy a hacer un ejemplo. Ejemplo para poder fijar mejor el aprendizaje. Si yo escribo co-caray, ¿cuál sería la traducción? ¿Cuál sería la traducción de co-caray? No, caray, ¿qué es? Señor. ¿Y cuál sería la traducción? Este, Señor. Más adelante, cuando tengamos patología o síntoma, le vamos a agregar, así como decir, este señor tiene hipertensión. Este señor tiene fiebre. Este señor tiene dolor de garganta. Ahí le vamos a agregar los síntomas. Ahora solamente nos quedamos indicativo o adjetivo, demostrativo de presencia y sustantivo. Ejemplo 2. Co, cuña, tan. ¿Cuál sería la traducción? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Este o esta. Entonces voy a utilizar esta en castellano. Esta señorita. El ejemplo 3. Permita. ¿Qué estoy diciendo? P sería mitad, que es criatura. Criatura. Entonces, ¿cuál sería la traducción? Esa
criatura, porque niño es mitad uimbae y niña es mitad uña. Yo estoy haciendo otro ejemplo, yo no estoy usando ese. ¿Cuál? ¿P? Criatura es en castellano. Mitad. ¿Qué dice ahí mitad? Mitad. Estos niños. Se puede entender en ese caso porque tiene, la verdad que tenían que ser estas criaturas. ¿Entendés? Para que sea más correcto tenían que ser estas criaturas. ¿Entendés? Porque criaturas, viste que en castellano, les voy a decir algo, en cuanto al plural, en castellano tenemos la regla de que si hay más hombrecitos, entonces niños se generaliza. Yo no voy a decir niños, niñas. Al decir niños, ya está entrando los dos. ¿Entienden? Por eso nada más la traducción, porque está en plural. No necesito decir criaturas, ¿verdad? Al decir niños, ahí ya entran los dos. ¿Entendés? ¿Sí? Pero sin embargo, aquí, porque es singular, ahí es plural, acá sí o sí tengo que utilizar criatura. ¿Está? Bueno. 4. Amo Uñacaray. ¿Qué estoy diciendo? Uñacaray. ¿Qué estoy diciendo? Aquella señora. ¿Sí? Amo Uñacaray. Aquella señora. Ejemplo 5. Se están dando cuenta que este es nuevo y estos son repasos. ¿Se dan cuenta? Nuevo, repaso. Entonces ahí se van juntando, ¿sí? Si yo digo amo caria, ¿qué estoy diciendo? Amo caria, aquel joven, caria es joven, mozo. Aquel joven. Ahí está. Entonces por el momento fijar eso, porque más adelante ya le vamos a estar agregando patología o síntomas y ya tenemos una clase completa cuando demos patología o síntomas. Para la clase que viene les pido que traigan impreso el Word que yo les envié de las partes del cuerpo humano. Traigan impreso, colóquenle una capa individual, cada uno con su nombre, sesión, anoten, o sea que coloquen una capa y pongan portafolio de evidencia. ¿Sí? Colóquenle portafolio de evidencia de guaraní. ¿Está? Y ahí colocan profesora Mabel Silva, sesión tal, alumna tal, y ahí coloqué 2025-2, que sería segundo semestre, ¿verdad? Le colocan así. Voy a volver a enviar en el grupo de delegados eso para que el delegado comparta con ustedes también. Entonces, yo cuando terminen esos dos vamos a tener portafolio de evidencia. El otro impreso que van a traer así impreso va a ser patologías y síntomas, ¿sí? Entonces ese también va a ser impreso y también le van a poner portafolio de evidencia. Entonces, cuando se habilite en la plataforma donde tenemos que alzar los portafolios, entonces van a sacarle foto, la parte del frente, por lo menos algunas hojas, y al otro también, y más o menos una cantidad que puedan alzar en la plataforma hasta donde la plataforma reciba de cantidad de hojas.
¿sí? Entonces, ese va a ser para la plataforma más adelante. Por eso, tienes que cuidar ese trabajito impreso, poner en una carpeta, ¿cómo llaman ustedes? Capa, pasta, poner en una pasta y tratar de hacer bien para que quede de que sí se trabajó. Por lo menos, no importa la letra, pero tratar de que esté bien organizadito y trate de imprimir así. Una parte impresa, la parte de atrás en blanco, impresa en blanco. ¿Saben para qué? Para que acá puedan hacer los ejercicios. Entonces, todo lo que damos de parte del cuerpo humano para tener el uno, ¿sí? Y para que eso les ayude a estudiar después, ¿está? Entonces, por eso, ese trabajo nos va a llevar 2 clases por ahí. Porque vamos a conocer las partes, vamos a clasificar cuáles son internos, cuáles son externos, y luego vamos a estar haciendo frases. Primera, segunda, tercera. O sea, vamos a trabajar mucho con ese material, entonces van a necesitar tener las hojas en blanco atrás, ¿sí? Y ahí van distribuyendo. ¿Está? Bueno. Ya tienen. Yo ya envié. Dice parte del cuerpo humano en guaraní, quiere decir. Ya no veo bien. Sí. Para ahora ya veo así. Tengo que ir a consultarme. No tuve tiempo ahí. Tengo que hacerme. O indicativo de presencia, así como su nombre lo dice, puedo utilizar yo viendo, estando aquí en mi entorno, que sería cuñataí, caraí, amo mitacuña, ¿verdad? Entonces todo utilizo acá, cerquita de mí, un poquito más lejos y más en el fondo. A eso se refiere adjetivo demostrativo de presencia, ¿sí? Después también tenemos lo que son de ausencia. Ese solo les voy a mostrar que existen, no le vamos a dar mucho énfasis porque necesitamos conocer lo que vamos a utilizar en el momento. Cuando el paciente ya no está, podemos nosotros hablar, inclusive ustedes pueden hablar en portugués para socializar lo que pasó con el paciente, ¿sí? Ausencia sería cuando el paciente no está acá conmigo. Puede que esté afuera, puede que esté allá enfrente, pero no conmigo, no que yo le esté viendo. Entonces sería ese Q, ese o esa, UP, ese o esa también, cualquier uno se puede utilizar. AIPO puede ser aquel o aquella, y puede ser APO, el otro, que sería aquel o aquella también. Cualquier uno se puede utilizar. AIPO se suele utilizar un poquito más cuando se refiere a escuchar, ¿sí? A escuchar algo de alguien se suele utilizar. Entonces, estos adjetivos demostrativos de ausencia se usa bastante, pero quiero que ustedes sepan que tienen para ir aprendiendo de a poco también, pero quiero que se den tiempo para aprender estos 3, ¿sí? Porque yo sé que es nuevo para ustedes, va a ser mucho ya pedirles que aprendan todo de una vez, porque ya tienen el mismo vocabulario que tienen que ir estudiando. Entonces, esto van a agregar para aprender, ¿sí? Bueno, ahora vamos a otro punto importantísimo y que sí vamos a usar.
que serían los pronombres personales. Vamos a entrar a conjugar verbos en guaraní. ¿Está? Entonces, como ustedes ven ahí tenemos los pronombres personales en guaraní y al lado tenemos en castellano. Tenemos she, dale, she, mde, jae, ñande, ore, pe, jaekue. Otra vez, she, mde, jae, ñande, ore, pe, jaekue. Ahí al lado podemos observar en castellano, que sería yo, tú, él. Tenemos ñande, nosotros, incluyente. Después tenemos ore, nosotros, excluyente. Pe, vosotros, jaicuera, ellos. Pueden observar ahí que en guaraní tenemos dos nosotros. En castellano solo uno, ¿verdad? Pero en guaraní tenemos dos nosotros. Ñande dice nosotros incluyente. ¿A qué se refiere incluyente? Incluye toda la turma. Si yo digo ñande, entonces todos somos, todo está dentro. Pero si yo digo ore, se puede usar entre pequeños grupos nada más de la turma. ¿Cuándo se puede utilizar? Por ejemplo, supongamos que yo doy trabajo de investigación para exposición, ¿me entienden? Y formamos grupos de trabajos. Supongamos que formamos 5 grupos. Y el grupo 1 va a pasar a exponer su trabajo. El grupo 1 va a pasar acá enfrente. Ese grupo que pasa acá enfrente puede utilizar ore. ¿Por qué ore? Porque es excluyente, en el buen sentido de la palabra. ¿Entienden? Va a decir, cuando dice ore, se refiere que solamente ellos son los que van a hablar del trabajo. ¿Entienden? Porque si dice ñande, ahí va a incluir a toda la turma en el trabajo. ¿Sí? Entonces, ore sería excluyente. Solamente puedo usar pequeños grupos. Supongamos ustedes me dicen, profesora, nosotros nos vamos a tomar café. ¿Cuál van a utilizar? ¿Cuál van a utilizar? Ore van a utilizar. ¿Por qué ore? Porque yo no me voy a ir. Yo soy excluyente en el buen sentido de la palabra. ¿Entienden? Ore van a utilizar. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ir. Si va a ser ñande, entonces toditos nos vamos, yo también. Ñande, no vamos. ¿Sí? Ore sería, supongamos que yo tengo reunión con profesores y yo me tengo que ir y yo les quiero decir a ustedes, queridos alumnos, nosotros los docentes vamos a tener reunión ahora. ¿Cuál voy a utilizar para informarles? ¿Cuál voy a utilizar? Ore voy a utilizar. ¿Por qué? Porque somos nosotros los docentes los que vamos a tener reunión. Porque si yo le digo, nosotros vamos a tener reunión todos, ahí va a ser ñande, ahí va a ser toda la turma. ¿Entienden? Ore, pequeños grupos dentro de la turma, y ñande, toda la turma. ¿Comprendieron? Incluyente, excluyente tenemos en guaraní, en castellano eso no existe. Nosotros es nosotros, no importa qué cantidad sea, a partir de 2 ya puede ser nosotros, ¿verdad? Bueno, acá voy a anotar, puedo sacar una foto, puedo borrar, saquen foto y envíe en el grupo
Si no copiaron, para copiar. Y esto es personales. Pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Cuáles son? Después de, después después ore, después pe, después perfecto. Bueno, entonces tenemos acá los pronombres personales. ¿Cómo se conjugan los verbos en guaraní? Acá tenemos un ejemplo explicativo. Acá tenemos, dice, ejemplo, dice, las palabras se forman con una raíz, uno, dos o más partículas prefijas o sufijas. Entonces me dice que para poder conjugar verbos guaraní, así como en el castellano, tenemos una palabra o un verbo raíz o un raíz verbal. Ejemplo, acá yo tengo un verbo conjugado. Dice castellano, caminaré. ¿Vieron? Caminaré. Caminaré es un verbo, ¿cómo sería en portugués? Caminaré. Tiempo futuro. Entonces, este verbo caminaré viene del verbo caminar, ¿verdad? Caminar. Verbo caminar, que en guaraní sería, ¿cuál sería mi raíz verbal ahí? Guata. Guata. Caminar en guaraní, raíz verbal en guaraní va a ser guata. ¿Sí? Bueno, ahí me dice que, ¿vieron? Acá está el verbo guata en el medio de esos dos prefijos, en medio del prefijo y del sufijo. ¿Vieron? Entonces acá me dice, guatá es mi raíz verbal. El prefijo a, el que está antes, indica número o persona. ¿Sí? Y el que está después indica tiempo. Por eso, a, yo, primera persona. Guatá, que sería el verbo caminar, y la partícula sufija ta es lo que está indicando que ese verbo esté conjugado en el tiempo futuro. Entonces, ¿qué pasa en conjugación de verbo en guaraní? Siempre va a tener partículas prefijas, su raíz verbal, y si va a ser tiempo pasado o tiempo futuro, siempre va a llevar sufijo. ¿Tá? Le voy a mostrar para que entiendan mejor. Acá pueden ver los pronombres personales. ¿Vieron? Este tenemos acá. Ya tengo mi pronombre. Estos son las partículas prefijas del verbo. Sí o sí necesito estos para poder conjugar verbo en guaraní. ¿Dónde puedo colocar? Para primera persona viene a ser a. Segunda persona, haré. Tercera va a ser haré o. Aquí en ñandé tengo ya y tengo ña. Este para oral y este para verbo nasal. Y acá tengo ro, pe, o. Estos son los prefijos que yo puedo usar para un verbo regular. Acá pueden observar. Acá le dice ya se usa para palabra oral o verbo oral. ña se usa para verbo nasal o para palabra nasal, ¿verdad? Acá tenemos una raíz verbal que sería mapo.
Ba'apo es trabajar. Este verbo ba'apo es trabajar. ¿Sí? Y si yo voy a conjugar este raíz verbal, este verbo trabajar, yo necesito sí o sí usar prefijo. Porque sin prefijo no hay verbo conjugado. ¿Por qué? Porque esos prefijos indican número o persona. ¿Sí? Anoten. Los prefijos en un verbo indican número o adelante. Pasar para un aviso a los alumnos. Persona. Bueno, los prefijos indican número o persona. ¿Está? Prefijos no puedo tener verbo conjugado. Sí o sí tengo que tener este para she, que indica yo, este para tú, este para él, este para nosotros, este para nosotros, que sería excluyente, este para vosotros y este indica que son ellos. ¿Está? ¿Sí? Hasta ahí quedamos. ¿Sí? Los prefijos indican número o persona. Eso puede caer, por eso lo escribo. Lleven en cuenta todo lo que yo escribo, todo lo que yo repito, todo lo que yo me esfuerzo, todo lo que yo me esfuerce para que ustedes aprendan, vayan fijando, ¿sí? Porque estas son reglas básicas y las reglas muchas veces ayudan para ganar puntos. Entonces, lleven en cuenta. Después, acá tenemos cómo se conjugan los verbos. Prefijos más raíz verbal, verbo conjugado. Este es el que tenemos verbo conjugado. Y tenemos she, amba, apo, dice allá arriba. En castellano sería yo trabajo. Nde, remba, apo, ¿vieron? Al lado dice tú trabajas. Jae, omba, apo, al lado dice él trabaja. Después dice ñande, dice ñamba, apo, y dice nosotros trabajamos. Vieron que ahí en ñande se usó ña. ¿Por qué se usó ña? Porque es un verbo nasal. Si fuera un verbo oral, se iba a usar ya. Después dice ore, dice romba, apo, acá dice nosotros trabajamos. Y después ya dice pe, eva, apo, va a ser nosotros, vosotros trabajáis. Y después tenemos ahí fuera omba, apo, ahí va a ser la traducción ellos trabajan. ¿Sí? Entonces, para poder conjugar verbo, sí o sí necesito de partículas prefijas. Sería raíz verbal más, partículas prefijas, que serían estos, más raíz verbal, verbo conjugado, tiempo presente. Acá les voy a mostrar otro ejemplo para que comprendan mejor. Este verbo huereco es tener. Huereco es el verbo tener. Y como pueden ver, las partículas prefijas. Ahí en ñande, ¿se dan cuenta ñande? Ñande, ahí en el medio ñande. ¿Se dan cuenta que se utilizó ya? En ñande se utilizó ya. ¿Por qué se utilizó ya? Porque el verbo huereco es oral. ¿Por qué es oral? Porque no tiene ninguna letra nasal que marcamos en la clase anterior.
¿Cuáles son las letras nasales? A, E, I, O, U, E, M, N, Ñ, MB, NG, NT y NT. Estas letras son nasales. Por lo tanto, si un verbo tiene cualquiera de esas letras, ese verbo va a ser nasal, para que anoten en sus anotaciones de hoy y llevar en cuenta. También, si una de esas letras tiene un sustantivo, ese sustantivo va a ser nasal. ¿Tá? Recuerden eso. ¿Se dieron cuenta ahí que las partículas no cambiron? ¿Y se dieron cuenta ahí que la raíz verbal tampoco cambia? Miren ahí. Para todo es huereco, 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 huereco. Por eso le dije, lo que indica número o persona son los prefijos. Coloquen la raíz verbal no se modifica. Si el verbo es regular. Nosotros vamos a trabajar solo con verbos regulares y vamos a trabajar tiempo perfecto, ¿verdad? Entonces, para enfocarme en eso, porque eso es lo que vamos a estar utilizando después en frases, ¿sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, así como ven, este verbo está conjugado en el tiempo presente. Porque abajo dice, el prefijo indica número o persona y sufijo indica tiempo. Acá dice, acue va a ser para tiempo pasado, ta para tiempo futuro. Para tiempo futuro. ¿Vieron? Ahora les voy a mostrar tiempo pasado del mismo verbo para que ustedes entiendan. ¿Vieron? Este es verbo huereco conjugado en el tiempo pasado. ¿Se dan cuenta? Los prefijos no cambió, raíz verbal no cambia. Lo único que se le agregó es acá, acue. Acue indica tiempo pasado. ¿Vieron? Acue solo se le agrega. Y ese acue que le agregamos indica tiempo pasado. ¿Sí? Y tiempo futuro es ta. Miren, la raíz verbal no se modificó. Acá, prefijo sigue igual. Y acá lo que se le agregó es ta. También se le agregó un acento. Se le agregó un acento para que pueda tener la buena pronunciación. ¿Sí? Porque la palabra es huereco. Entonces va a ser ahuerecota. Porque si yo no acentúo, va a ser ahuerecota. Rehuerecota. ¿Se acuerdan que en guaraní se carga la voz, la última vocal? Entonces por eso se acentúa, pero yo eso si yo le pido para conjugar el examen, yo no le voy a corregir un acento, le voy a agregar, y si alguien ya fijó, entonces le va a agregar, ¿sí? Entonces ahí tenemos ejemplo de conjugación de verbos: tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro. ¿Vieron que no es tan difícil conjugar en guaraní? Es mucho más fácil en guaraní que en castellano. Solo que es nuevo para ustedes. Es nuevo para ustedes. ¿Está? ¿Cuál? Sí,
Acue es pasado y ta es futuro. Ahí está, ta es futuro. Presente no tiene sufijo, porque es el momento. Presente no tiene. Solamente tiene pasado y tiene futuro. ¿Sí? Solo eso. Ahí se le va agregando el prefijo más raíz verbal, verbo conjugado. Yo me senté, va a ser she, a, guapu, acue. Por más que no coloques el pronombre, el prefijo a ya indica que soy yo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros dimos cuántos años tienes? ¿Se acuerdan? Era de responder she, abue, o. ¿Cuántos años tienes? Bol, ari, pa, re, hue, o. ¿Se acuerdan que es segunda? Responder a primera. ¿De acuerdo? Yo le había mostrado. No fica errado. Es como decir, abueleco tengo. Entonces el prefijo a indica yo primera. Por más que yo no le agregue pronombre, ya es un verbo conjugado primera persona. ¿Entiendes? No precisamente tiene que decir she, abueleco. Claro, ese es más formal para crear una frase entera. Le agregamos. Pero si vos decís abueleco, el prefijo a ya indica yo. Re, huereco, re ya indica tú. O, huereco, o ya indica él. Ya tengo el verbo conjugado. Ya indica el número de personas. Si es primera, si es segunda o si es tercera persona. ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Cómo yo pediría esto? Mi idea no es pedirle que aprendan todos los pronombres personales, todos los prefijos, todos los verbos. No. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a conjugar, conozcan cómo es y cómo yo pediría. Voy a borrar esto. ¿Puedo? Tiempo futuro. Acentar. En este caso, acá no puedo acentuar. ¿Por qué? Porque tiene un acento nasal. Entonces no puedo sacar tampoco. Queda así como está. Pero si yo no tengo con acento nasal, ¿verdad? O final con acento nasal, entonces sí tenía que acentuar. Pero en este caso no puedo porque ya tiene un acento nasal y no se puede acentuar doble una boca. ¿Sí? Entonces, ta, o se, ta, ña se, ta, ro se, ta, pe se, ta, o se, ta. Ahí está. Ahí tenemos nuestro verbo conjugado, presente, pasado y futuro. Entonces, si ustedes eligen un verbo oral, lo que estaría cambiando es acá. Acá solamente le van a agregar ya y van conjugando sus verbos, llevando en cuenta los ejemplos. ¿Está bien? ¿Comprendieron? ¿Sí? Bueno. Siempre pasado le van a agregar sufijo acue y siempre futuro va a ser sufijo ta para nosotros. Ese siempre tiene que llevar porque sin ese no hay verbo conjugado en guaraní. Porque ese indica número o persona. Sí o sí tiene que tener. ¿Sí? Sí o sí tiene que tener. Porque el prefijo a indica yo primera. Re, segunda o tercera. Todo lo que va antes va indicando ya sea plural o ya sea singular. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Comprendieron?
Entonces, pueden sacarle foto a ese ejemplo y enviar en su grupo para poder tener fija. Y ahí podemos observar, dice, yo camino. Está afirmando, ¿verdad? Yo camino. Y si yo quiero decir, yo no camino, en guaraní va a ser she ndahuatay. La N con la D se le agrega como prefijo y el sufijo y ahí yo ya tengo la forma negativa de un verbo. Después, eso sería para cuando mi verbo sea oral. Si mi verbo es nasal, entonces a mi verbo conjugado le voy a agregar N con la E y el sufijo y ahí ya está negando también. Dice, tú das, en guaraní es de reme. Tú no das, en guaraní va a ser de nereme. Entonces al verbo conjugado se le agrega prefijo N con la E y el sufijo y ahí ya está negando, ya tenemos la forma negativa. ¿Entienden? O sea que es agregándole prefijo, sufijo y ahí yo ya estoy teniendo la forma negativa. Y si mi verbo termina con I, supongamos yo tengo un verbo que termina con I, si mi verbo termina con I, yo llevo en cuenta el mismo. Si es oral o nasal, uso de, si es nasal, ne, pero en ese caso le voy a agregar sufijo ri. Ri en ese caso estaría indicando la partícula sufija también de negación. ¿Está? Esto nada más le muestro de que también tenemos la forma de usar de forma negativa. Por ejemplo, ustedes están en el hospital y va un paciente con silla de ruedas, ¿verdad? Y tú quieres saber si el paciente camina o solamente por su estado temporal, su estado del momento está en la silla de ruedas. Y tú le vas a preguntar, Señor, ¿tú caminas? ¿Verdad? Tú caminas y el Señor le dice, she ndahuatay. ¿Qué le está diciendo? Yo no camino. Se entiende de que sí tiene discapacidad para caminar. ¿Entiendes? Te va a decir ndahuatay. Entonces ahí está la negación. No camino. ¿Entiendes? Entonces, nada más es para mostrarle que en guaraní también se usa la forma negativa. No es para llevar en cuenta para el examen, pero es para llevar en cuenta que sí existen esas formas negativas. Y con esto quiero cerrar la clase de hoy. Espérenme un ratito. Con esto quiero cerrar para dar continuidad la clase que viene ya con sustantivo. ¿Está? Bueno, acá nosotros, ¿están bien? Mucha información, mucha información. Pero me están entendiendo. O sea que me están comprendiendo. Si ustedes me están comprendiendo, van a entender y van a aprender. Pero si no me comprenden, ahí no vamos a pasar a más, ¿verdad? Si hay confusión a la hora de explicar. ¿Entienden mi castellano? Sí. ¿Entienden? Perfecto. Entonces, cuando hablamos, atiendan bien atiendan. La clase de hoy es crucial, la clase de hoy para seguir avanzando. Por eso la clase deberíamos dar repaso de esto y vamos a avanzar. Bueno, nosotros estábamos trabajando con verbo, ¿sí? Ante un verbo, esto que ustedes ven acá son pronombres personales. Y ante un sustantivo va a ser pronombres posesivos. ¿Vieron? Pronombres posesivos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo uso ante un verbo she, va a ser yo. Y si yo uso she ante un sustantivo,
va a ser mi. ¿Entienden? Mi. Yo puedo decir mi silla en guaraní va a ser she abuka. ¿Entienden? ¿Sí? Le voy a escribir acá. Porque le quiero hacer esa diferencia para que no se confundan. Acá voy a poner pronombres posesivos. Y acá voy a poner sustantivos. Y ya voy a borrar porque ya aprendieron, ¿verdad? Te voy a borrar porque ya aprendieron. Bueno, pronombres posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Se habla de posesión, mi. Va a ser she, ante un sustantivo va a ser mi. ¿Está? Ne o de va a ser tú. Ante un sustantivo, cuando quiero indicar tú, tuyo, va a ser. Voy a poder utilizar ne o voy a utilizar, acá tengo que poner de. Acá, de. Ne voy a poder utilizar para un sustantivo nasal. De voy a poder utilizar para un sustantivo oral. ¿Está? Entonces, como pronombre posesivo para usar con sustantivo segunda persona tengo dos. ¿Vieron? Acá puede ser ne o puede ser de. Si voy a usar con verbo, solamente tengo de. No importa si mi verbo es oral o no importa si mi verbo es nasal, no importa. Para verbo es solo de. Pero pronombre posesivo tengo dos. ¿Está? Tengo ne y tengo de. ¿Sí? Y el otro pronombre posesivo que es jae, que va a ser él. Solamente estos tres vamos a utilizar como pronombre posesivo ante sustantivo. ¿Está? Va a ser she, ne o de y va a ser jae. ¿Vieron acá que para sustantivo, acá, también tenemos prefijos? Acá está. En tercera persona. Esto es nuevo, no es para estresarse, es para mostrarles, para que ustedes vean la diferencia y luego vamos a ir aprendiendo con la práctica y va a ser mucho más fácil nuestra clase si ustedes estudian por reglas, ¿está? Entonces, estos prefijos que ustedes ven acá se usa para sustantivos tercera persona. ¿Y dónde va acá? En jae. Está el prefijo i, el prefijo ij, el prefijo in, el prefijo ji y la h. Estos prefijos son para sustantivos. Estos prefijos son para verbo. No confundan prefijos para verbos con prefijos para sustantivos. Por eso durante la semana quiero que miren y no quiero que confundan, ¿sí? Estos prefijos para sustantivo, como ven, se usa para tercera. ¿Qué indican esos prefijos? Indican su, indican su de suyo, indican posesión, tercera persona, indica que es de él. ¿Entendieron?
prefijo para tercera persona se usa dependiendo del sustantivo. No es difícil, tiene una reglita básica que yo les puedo resumir y luego vamos a ir trabajando, ¿sí? Miren acá el ejemplo que tenemos. Acá tenemos ejemplo. Dice, mi flor, dice el primer ejemplo. Mi flor en guaraní es she ubotu. Tu flor, acá en segunda persona. Tu flor, dice de ubotu. En tercera persona, su flor, ahí dice y yubotu. Acá se utilizó el prefijo IJ. ¿Por qué? Porque ubotu comienza con una vocal. Por eso se usó ahí prefijo IJ. Nada más les voy contando cómo funciona y luego vamos a ir aplicando. Otro ejemplo, dice acá, mi papá en guaraní es Sheru. Tu papá, Deru. Su papá y tu papá. Acá se usó el prefijo I que indica que el papá es suyo, que es de él. Y miren acá, dice el ejemplo, She Ratakwa. Sería mi horno. ¿Saben qué es horno? Horno para cocinar. Segunda persona, tu horno en guaraní es de Ratakwa. Y después acá dice, su horno es Hatakwa. La H es lo que está indicando aquí que eso es tercera. Acá, este vocabulario se le llama uniforme porque tiene una sola forma de uso. ¿Vieron? Una sola forma. A esto se le llama biforme porque tiene dos formas de uso. Vieron que es ru y el otro es tuba. Ru, tuba. Y a este se le llama sustantivo triforme porque este tiene tres formas. Se dieron cuenta que comenzó con la R. La R se usó para primera y segunda. Y acá terminó con la H. ¿Vieron? Ese sería así. Sería Tatakwa. El otro sería Ratakwa. Y lo que usamos ahí es Hatakwa. Hatakwa. Esta es la palabra raíz. Este se usó para primera y segunda persona y este se usó para tercera. La H indica tercera. Ahí yo les muestro nada más cómo son los sustantivos y la semana que viene cuando ustedes, si ustedes miran la parte del cuerpo humano en la semana, van a encontrar que tienen uniforme y tienen triforme. Lo que son triformes, las tres formas están uno al lado de otro. Por eso esos son triformes. Y vamos a estar trabajando con eso, ¿sí? Ustedes van a aprender súper bien, donde no les va a costar para nada crear frases porque vamos a comunicarnos. Profe, este es oral, este es nasal, este es uniforme, este es triforme. Ustedes no se preocupen en identificar. Yo les voy a ir diciendo esto mismo durante el examen si ustedes necesitan, para que por cierto no se suele necesitar, pero no se preocupen por eso, ¿sí? Esto, cuando se usa el prefijo y, está acá la explicación. Hasta ahí me quiero quedar. A ver, ¿tengo tiempo? Sí. Cuando se usa el prefijo y, ahí nos dice que y se usa cuando el sustantivo comienza con consonante. Cuando mi sustantivo comience con consonante, puede ser oral o puede ser nasal, no importa. Si mi sustantivo comienza con consonante, en tercera persona yo puedo usar este prefijo que va a indicar su y
y no voy a necesitar usar verbo conjugado o hueco, no voy a necesitar, porque el prefijo ya va a estar indicando que es tercera, que es suyo. El prefijo IJ se puede usar cuando el sustantivo comienza con vocal. ¿Cómo es vocal en portugués? Vocal. Cuando mi sustantivo comienza, porque ahora a veces el alumno confunde vocal, piensa que es otra cosa. ¿Entendés? Entonces comienza con vocal y el sustantivo tiene que ser oral para poder usar ese prefijo en tercera persona. Y ñ se puede utilizar cuando el sustantivo comienza con vocal también, pero tiene que ser nasal el sustantivo. Ji se puede utilizar con sustantivo que tenga acento inicial. Y la H va a ser para sustantivo triforme. ¿Cómo lo ven acá? Acá está la H. Acá están las tres formas y la H es lo que indica tercera. ¿Está? Y aquí vamos a hacer un ejercicio juntos para poder fijar lo que estábamos. Para que diga su. ¿Qué necesito? ¿Con qué letra comienza? Comienza con vocal. Comienza con vocal. Y la palabra es nasal. Nasal. ¿Cuál voy a utilizar? IN. ¿Por qué IN? Porque mi sustantivo comienza con nasal. Perdón, mi sustantivo comienza con vocal. Y la palabra es nasal. ¿Por qué A es nasal? Porque tiene una vocal nasal. ¿Sí? Entonces, y acá es su cabeza. Acá tengo yuba. Yuba es brazo. Y si yo quiero decir su brazo, el brazo es de él, ¿qué prefijo le voy a agregar? ¿Qué prefijo? Y. ¿Por qué le voy a agregar y? Porque mi regla me dice que si mi sustantivo comienza con consonante, no importa, puede ser oral o puede ser nasal, yo le puedo agregar el prefijo y yo ya estoy diciendo que el brazo es suyo, que es de él, su brazo. Aba. Aba es cabello y yo quiero decir su cabello. ¿Qué prefijo le voy a agregar? HI comienza con vocal acentuado. Ji confuso le voy a agregar. ¿Por qué le voy a agregar ji confuso? Porque acento inicial. Tiene acento inicial. ¿Entienden? Tiene acento inicial. Entonces le voy a agregar acá. Jiaba va a ser su cabello. Después tengo tuba, que es padre. ¿Qué prefijo le voy a agregar para que yo diga su padre? ¿Por qué i? Porque comienza con consonante. Si comienza con consonante no importa, puede ser oral o puede ser nasal. Entonces, ituba es su padre. QA es cintura. Yo quiero decir su cintura. ¿Qué prefijo le voy a agregar? Y también, ¿por qué? Porque comienza con consonante. Si comienza con consonante, no importa, puede ser oral o nasal, yo puedo agregar prefijo I. Membu, hijo o hija, vocabulario femenino. Y voy a agregar ¿por qué? Porque comienza con consonante. Su mamá, madre, su, yo quiero decir su madre. ¿Qué prefijo le voy a agregar? ¿Por qué? Comienza con consonante. Apusa es oído y yo quiero decir su oído.
¿Qué prefijo le voy a agregar? ¿Por qué? Porque comienza con vocal y la palabra es oral. Entonces, y ya quizá va a ser su oído. Juan es dedo y yo quiero decir su dedo. ¿Por qué? Comienza con consonante, entonces y Juan va a ser su dedo. ¿Comprendieron? Triforme. Sustantivos triformes son aquellos que tienen tres formas de mencionar y un solo significado. Siempre, si ustedes miran la parte del cuerpo humano, la semana siempre va a ser T-E-H. T-E-H. Las partes del cuerpo humano toditos son T-E-H. Siempre la T va a ser la palabra raíz, ¿sí? O primitiva se le llama también. ¿Cuándo van a usar este? Cuando ustedes impriman el material van a encontrar diseñitos para completar las partes del cuerpo humano. En ese diseñito, por ejemplo, hay uno que se llama, que es triforme. Voy a poner acá una parte del cuerpo humano. Acá, para que ustedes entiendan. Acá, va a ser tetima, retima, y el otro va a ser getuma. Estos tres vocabularios que ustedes ven acá, estos tres es pierna, parte del cuerpo humano. Pierna. Entonces, cuando van a colocar en el diseñito, en la parte donde está la pierna, van a colocar tetuma. ¿Por qué? Porque no indica posesión. Es la palabra raíz. Pero cuando vas a usar mi pierna, tu pierna, van a utilizar retuma. Y cuando va a indicar tercera, ya vas a usar porque la H indica tercera. ¿Entienden? Entonces vamos a estar trabajando con esto. ¿Está? Entonces, hasta aquí va nuestra clase. ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Estuvo claro? Entonces, es mirar un poquito más el contenido, no dejar pasar